Hola, buenos días a todos. Para los que no me conozcáis, soy Noemi Fortón y hoy me he buscado buena compañía. Me acompaña Carmen Cortada, que será quien presentará la demo y la funcionalidad de la hoja de demanda. Hola, Carmen, buenos días. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien, Noemi? Sí, perfecto, Carmen. Muy bien. Entonces, le doy la palabra a Carmen y, Carmen, entiendo que vamos a empezar explicando, ¿no?, cómo definiríamos la hoja de demanda, Ujú, para qué tipo de empresas la recomendamos y vamos a hacer también alguna demo funcional de ejemplos concretos. ¿Es así? exacto. Pues todo Perfecto, tuyo, Carmen, adelante. perfecto. Antes que nada, el motivo por el que hemos decidido hacer este webinar es porque la hoja de demanda es una de las funcionalidades complejas del sistema y que vemos que muchas empresas desisten en su uso y que a veces es porque realmente no es una buena herramienta de planificación para la tipología del cliente y a veces es por falta de conocimiento de la base de la funcionalidad. Es por eso que hemos decidido hacer un webinar. Entonces, creo que las empresas tienden a pensar, tienen una definición en su cabeza de lo que es un sistema de planificación y a veces difiere de la que es Business Central. Si queremos aprovechar al máximo la funcionalidad de Business Central, el primer paso es entender cuál es la idea detrás del sistema de planificación de Business Central. Una vez la entendamos, podamos entrar a opinar o juzgar o decidir, pero lo importante es como mínimo partir de un entendimiento. ¿De acuerdo? En este caso es por eso esta primera diapositiva donde hablo de cuáles son las funciones del sistema de planificación de Business Central. ¿Qué pretendemos obtener? El primer objetivo sería ayudar al usuario, en este caso el planificador o comprador, con una primera aproximación de un cálculo para realizar compras. Esta primera aproximación realmente se basa en cálculos simples. Si al final siempre podemos calcular la cantidad manualmente con sumas y restas, es decir, no es un cálculo complejo, ¿sí? Al final se basa en un cálculo simple, ¿de acuerdo? Y lo que pretende es que el comprador tenga más tiempo para revisar las excepciones, para revisar los casos más complejos. Otro punto que es importante entender es que todo el sistema de planificación está guiado por la anticipación de la demanda, tanto previsiones de venta como pedidos que hayamos entrado en el sistema. Este es un punto importante, ¿de acuerdo? Es un sistema enfocado a, es decir, los desencadenadores de si debemos comprar o no, la mayor parte se basan en esta previsión de venta o en lo que tengamos en los pedidos. En este punto, indicar que tanto es igual de importante la cantidad como en qué fecha hemos prometido. Y ahí uno de los problemas más grandes de los usuarios cuando no informan correctamente de las fechas en el sistema, ¿de acuerdo? Y por último, el último objetivo de la hoja de demanda es evitar un crecimiento innecesario del inventario, ¿de acuerdo? Esta es un poco la definición de Business Central de su sistema de planificación. Estaría bien que hicierais cuáles son las necesidades de planificación de vuestra empresa para poder compararlas. Entonces, para resumir, ¿qué hace la hoja de demanda? La hoja de demanda es la funcionalidad en la cual nos ayuda a calcular esta propuesta de líneas de compra. ¿De acuerdo? Automatiza, una vez si aceptamos los mensajes que nos propone, automatiza la creación de los pedidos de compra. ¿De acuerdo? Podemos gestionar además pedidos de transferencia, calcular transferencias entre almacenes si utilizamos la funcionalidad de las unidades de almacenamiento. Este sería el resumen de la funcionalidad que hace la hoja de demanda. Y también importante, ¿qué no hace? Si el sistema de demanda no nos ajusta ni nos calcula periódicamente cuáles deben ser nuestros parámetros de planificación, esto por el momento son parámetros fijos que es un input del usuario, ¿de acuerdo?
no nos calcula una previsión de ventas basado en las ventas de los últimos meses, ¿de acuerdo? Y al final lo que hace es un cálculo sencillo por cantidades y tampoco lo que no hace es un cálculo demasiado sencillo simplemente por importes sin tener en cuenta las fechas. Es decir, no es ni un Excel muy sencillo donde sumaríamos inventario más cantidad en pedidos de compra menos cantidad en pedidos de venta, ni por el momento tampoco es por detrás un algoritmo inteligente que nos calcule continuamente mejoras en nuestra planificación. Ahora sí que esperamos que en el futuro la funcionalidad vaya más a estas dos partes, ¿de acuerdo? Y por el momento podéis hacer un híbrido, por ejemplo, utilizando la funcionalidad de editar en Excel, podéis revisar asiduamente estos parámetros de planificación, haciendo unas fórmulas simples o como resultado de un análisis y cargarlo semanalmente, mensualmente en el sistema para refinar los parámetros de planificación. También ha habido mejoras en las ventanas para entrar previsiones de ventas. Estas ahora se pueden hacer con variantes y también se pueden editar en Excel. También sabemos que Business Central sí que tiene una previsión de ventas de Cortana, pero ahora mismo estos dos sistemas no están integrados. Lo que entendemos que está en el roadmap de Microsoft, porque así lo han manifestado sin concretar en qué consistirá, es mejorar estas capacidades en el futuro, ¿de acuerdo? Porque todos son datos que al final tenemos en la herramienta. Tenemos nuestro histórico de compras, de ventas y esperamos en un futuro poder aprovechar. De acuerdo. Entonces, en este momento y antes de entrar en la parte de producto, quería compartiros la hoja de demanda, ¿de acuerdo? Antes de entrar en producto. Estamos en Business Central y nos dirigimos a la ventana de la hoja de demanda. Es importante entender que esta ventana no solo es para el cálculo, ¿de acuerdo? Esta ventana nos puede ayudar en distintas tareas. Y antes de entrar a hacer ejemplos de cálculo, quería explicar esta ventana, los distintos campos y cómo nos pueden beneficiar. En la hoja de demanda podemos crear líneas de dos tipos. Mayoritariamente serán de producto, pero también podríamos crear líneas de tipo cuenta. ¿De acuerdo? Es importante indicar el almacén y si creamos líneas manualmente, el mensaje de acción siempre va a ser nuevo. ¿Por qué queríamos crear líneas manualmente en la hoja de demanda? Por ejemplo, si tenemos que añadir productos de un proveedor que para nosotros no son de inventario. Esta es una funcionalidad de la última versión que si para hacer un único pedido de compra a nuestro proveedor, si hay algunos productos que son para nosotros no inventariables, los podemos añadir manualmente. ¿De acuerdo? También esta funcionalidad funciona bien cuando, por el motivo que sea, no nos interesa utilizar la funcionalidad del cálculo, pero tenemos JetReports, por ejemplo, o tenemos un Excel o unos cálculos externos que nos hacen una propuesta de compras. Lo más práctico es copiar y pegar en esta ventana la propuesta de compras que es calculado fuera del sistema y entonces ejecutar los mensajes de acción. Para eso el mensaje de acción que tienes que utilizar es el nuevo. Otro campo importante y que a veces no se presta atención es este campo, que es la flexibilidad de la planificación. Imaginaros que, por ejemplo, durante el COVID seguramente muchas empresas hicieron compras que no tenían nada que ver con sus parámetros de planificación, porque su proveedor les pidió que adelantaran compras. Entonces, todos estos parámetros lo que pasaba es que nos generaban muchas fluctuaciones en nuestro cálculo. Si por el motivo que sea, por una información que no está en el sistema, tú decides hacer, por ejemplo, una compra con una cantidad muy superior a la que comprarías habitualmente, una vez hagas esta compra y vas calculando sucesivamente nuevas ejecuciones,
seguramente te dirá que tienes que rebajar la cantidad de esa compra y eso es algo que molesta a los usuarios. Si queremos hacer una compra manualmente y queremos decir que esa compra no la toque en posteriores revisiones, tenemos que poner la flexibilidad de planificación a ninguno. ¿De acuerdo? De esta forma, el sistema no intentará modificar, ni mejorar, ni cancelar una compra que ya tenemos hecha en el sistema. ¿De acuerdo? Y por último, los campos importantes como la fecha del pedido y la fecha de vencimiento, que es la que vamos a recibir esa línea, que normalmente se calcula hacia atrás. La fecha de vencimiento sería cuando tenemos la necesidad de tener el producto en nuestro inventario, por ejemplo, porque debe estar disponible para picking. Restamos el plazo de entrega del proveedor y nos da una fecha de pedido. ¿De acuerdo? Esto sería en el caso de que el programa haga el cálculo. Si haces el cálculo por fuera, estaría bien que lo hicieras de la misma forma, para que las fechas del pedido sean correctas y puedan entrar en el sistema de reservas. De acuerdo, esto hemos hablado, copiar y pegar, calcular la hoja de demanda, que es esta función que luego veremos en detalle. Y por último, recordar que en la hoja de demanda también la podemos usar para dos funcionalidades útiles que están por fuera del sistema de reservas, como puede ser el cálculo de los envíos directos, de los famosos dropshippings, ¿sí? Los podemos traer aquí para poder crear masivamente todos los pedidos de tipo dropshipping que han habido ese día o esa semana, y de una forma parecida también podemos hacerlo para el circuito de pedido especial. ¿De acuerdo? Es decir, la hoja de demanda, aunque no queramos utilizar la funcionalidad de calcular plan, que es la funcionalidad que nos vamos a centrar hoy, nos puede aportar beneficios y mejoras de productividad para los planificadores de compra. Perfecto. Voy a volver a la presentación. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a volver a Business Central en un segundo. Ahora que hemos hablado de conceptos generales del sistema de planificación y en concreto la funcionalidad de la hoja de demanda, ahora sí que vamos a entrar en todo lo relacionado con el producto, su configuración y qué resultados nos da al calcular. ¿De acuerdo? Perfecto, pues en este caso tengo que volver a mi ventana. Perfecto. El primer punto que quería hacer es que los compradores o planificadores deben invertir el tiempo en ordenar sus vistas. Por defecto, la mayor parte de campos que salen por estándar, en las vistas estándar, están muy enfocados a la venta o a parámetros generales del producto. Simplemente con una buena ordenación del maestro, de la lista de los productos, podemos ganar productividad. En este caso, yo me he mostrado con la opción del personalice, sí, todos los campos que estaban disponibles en la ventana, ¿de acuerdo? Y que eran útiles para el comprador. Ahora vamos a revisar estos campos. Recordar que si hay algún campo de la ficha del producto que te interesaría mostrar en esta ventana, pero que no lo tienes disponible en la ventana del personalice, nos puedes pedir que te mostramos ese campo en su ventana, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ahora de los campos que he mostrado y por qué. Primer punto importante, los productos que vamos a calcular en la hoja de demanda, como he dicho antes, deben ser de tipo inventario, ¿de acuerdo? Ese sería el primer filtro. El segundo filtro importante es que en su ficha deben estar asignados con el sistema de reposición compra. Recordamos que aquí tenemos ensamblados, tenemos fabricación y en las unidades de almacenamiento tenemos transferencia. Eso es importante porque la hoja de demanda no nos calcula una planificación ni de órdenes de fabricación ni de ensamblados. Para ello tenemos que utilizar otra funcionalidad que se llama la hoja de planificación, que es muy parecida a la hoja de demanda, pero el cálculo es más complejo para empresas de fabricación. ¿De acuerdo?
si queremos simplemente comprar un producto de tipo de inventario y queremos comprar de formas distintas en distintos almacenes, deberemos utilizar las unidades de almacenamiento, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a configurar los productos en su ficha principal si o solo tenemos un almacén o solo compramos de forma planificada en el almacén central. Entonces podríamos utilizar la ficha de producto para definir los parámetros de planificación. Si no es así, es muy importante, como aquí tengo un ejemplo, que utilicemos las unidades de almacenamiento, que al final no deja de ser una ficha del producto donde se han copiado al crearlo los campos bases del producto, pero que nos permiten definir una planificación distinta para un almacén concreto. ¿De acuerdo? Para simplificar mis ejemplos, vamos a trabajar hoy desde la ficha de producto, pero es muy habitual que se tenga que trabajar con unidades de almacenamiento. Ya que estamos aquí, quería decir un truco, y es que si vuestro caso es el que he explicado, que es que tienes distintos almacenes, pero realmente solo tienes uno principal donde compras y los otros pueden ser pues, almacenes de garantías, almacenes de cajas rotas, almacenes que son secundarios donde los movimientos siempre son manuales y quieres facilitar la gestión, no tener unidades de almacenamiento, es importante que en la configuración de fabricación le indiques en los almacenes de componentes cuál es el almacén que vas a utilizar para las compras en el cálculo de la hoja de demanda. ¿De acuerdo? En este caso yo he puesto el azul porque todos los ejemplos que quería hacer hoy eran en el almacén azul y era más fácil para mí no tener que configurar las unidades de almacenamiento. ¿De acuerdo? Pero este veo que es un caso muy, muy común y esta configuración la simplifica. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces como veis también lo que he hecho es he intentado agrupar y crear diferentes vistas guardadas con filtros, ¿de acuerdo? Por estos campos. Al final, aparte de obviamente de los campos que hemos comentado hasta el momento, lo que hará que un producto se incluya o no en la hoja de demanda es la directiva de reaprovisionamiento, ¿de acuerdo? Veo muchas veces clientes que por lo que sea tienen puesta la directiva de reaprovisionamiento, pero no tienen indicado ningún parámetro de planificación. Por ejemplo, cantidad máxima tienen 0, punto de pedido tienen 0 y se sorprenden de por qué les sale en la hoja de demanda, ¿de acuerdo? Si no queremos planificar un producto, este no debe tener en blanco la directiva de reaprovisionamiento. Por lo tanto, para las personas que compran es importante que tengan un filtro, por ejemplo, como este, donde digo sistema de reposición compra y directivas de reaprovisionamiento distinto de blanco. Aquí tendríais una vista de todos los productos que se deben planificar y luego ya podéis hacer segmentaciones. Y aquí me he hecho otra de los productos que planificamos con unidad de almacenamiento para evitar confusiones. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos, Noemí? Perfecto. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora sí, vamos a entrar a los temas más interesantes, que son las políticas de reaprovisionamiento, que al final definen el comportamiento de la planificación. Entonces, este es un gráfico de Microsoft que es muy antiguo, pero creo que define bien el resumen de lo que aún aplica hoy. ¿De acuerdo? Y al final es, debes clasificar tus productos para saber cuál es la política de reaprovisionamiento que necesitas. Lo que también he visto en muchas ocasiones en clientes es que ponen cualquiera y entonces intentan utilizar, pues por ejemplo, los modificadores de pedido para intentar que
que el sistema haga lo que ellos quieran. ¿Okay? La hoja de demanda, lo que nos interesa es el resultado final, pero para que el resultado final nos sirva y sea bueno, tenemos que hacer las cosas y revisar las configuraciones desde el principio, ¿de acuerdo? Entonces, nunca vamos a obtener una buena propuesta si no hemos segmentado correctamente nuestros productos o si queremos utilizar el mismo para todo y entonces nos lamentamos de por qué nos hace unas propuestas extrañas, ¿de acuerdo? Entonces, esta clasificación es muy sencilla y al final tiene mucha lógica y la vamos a revisar. Al final, la idea es, para productos que tengan un coste muy alto y por los cuales no quieras tener stock, simplemente no quieres tener stock, es decir, solo quieres comprar si un cliente te lo pide, tendríamos que utilizar el tipo de reaprovisionamiento pedido. Este es el único que evita stock a toda costa. ¿De acuerdo? Este generalmente se entiende, ¿de acuerdo? Para este caso, recordar, ahora también podemos utilizar el circuito de pedido especial, ¿de acuerdo? Utilizaríamos quizá la funcionalidad de la directiva de reaprovisionamiento si queremos utilizar, por ejemplo, el sistema de reservas y utilizaríamos el circuito de pedido especial si, si queremos reservarlo por fuera del sistema de reservas, pero bloquear una venta contra una compra. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de productos normalmente está claro y normalmente hay más problemas entre estos dos. Cuando usamos lote a lote, cuando usamos los de cantidad, que tenemos cantidad fija y cantidad máxima. Entonces, lote a lote tiene una gran flexibilidad en su configuración. ¿De acuerdo? Es decir, si configuramos un producto de lote a lote, podemos hacer desde que casi sea igual que el pedido, ¿sí? Si lo configuramos de forma restrictiva, se comportará casi igual que el pedido, que es que mayoritariamente solo compran si hay venta y compran para la venta de ese día, ¿de acuerdo? O si jugamos con otros parámetros, podemos llegar también a que acepte un poco de inventario, acepte una acumulación de periodos. Entonces, estos productos me gusta utilizarlos cuando el cliente dice, generalmente compro si hay una demanda, pero ya que compro, pues voy a comprar de una forma, pues voy a comprar un poco más o voy a comprar para un periodo. ¿De acuerdo? Entonces, es una buena directiva de reaprovisionamiento que es flexible y le podemos dar distintos enfoques. Ahora, me he acordado. Vale. Entonces, ¿cuándo no se tendría que utilizar? Para productos que sí o sí queremos en stock. Es decir, los productos que idealmente siempre tendríamos en stock, que un cliente no debe esperarse y que siempre deben reservarse en el momento que se crea el pedido de venta. ¿De acuerdo? Este obviamente es un circuito muy eficiente para la venta, ¿de acuerdo? Si ya cuando hacemos una venta la podemos dejar reservada contra stock, pero requiere, sí, de un seguimiento de los cambios en la demanda para que esta rueda funcione. Y obviamente ya sabemos que actualmente con todas las fluctuaciones en logística, en supply chain, ha sido un par de años difíciles donde seguramente estos reorder points los hemos tenido que ajustar mucho o al final no hemos podido mantenerlos. Pero al final la idea es esta, ¿de acuerdo? Si lo que tú quieres es evitar quedarte sin stock, entonces sí que deberías utilizar las directivas de reaprovisionamiento de cantidad máxima o cantidad fija. Perfecto, pues vamos a hacer unos ejemplos. ¿De acuerdo? Hemos hablado en concreto de cómo clasificar nuestros productos. Solo añadir también que es común y debe ser que una empresa utilice distintas políticas. ¿De acuerdo? O sea, se debe hacer este ejercicio de coger vuestros productos y clasificarlos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo del tipo pedido, ¿de acuerdo? Así nos va, los ejemplos los voy a ir haciendo
de dificultad incremental, así vamos a poder ver distintos parámetros que afectan a la planificación. ¿De acuerdo? Perfecto. Me he preparado aquí una serie de productos para el webinar y el primero, el 8026, lo he configurado para pedido. Entonces, importante, obviamente el sistema de reposición es compra, he definido un plazo de entrega para este producto de 7 días, si no lo hubiera podido definir en el proveedor, ¿de acuerdo? Pero en este caso lo he definido en el producto. Tenemos un proveedor asignado. Si tuviéramos más de un proveedor, por defecto nos pondría este, pero lo podríamos cambiar en la hoja de demanda, ¿de acuerdo? Y vamos a ver los parámetros de planificación. Pedido es el más simple, ya que nos bloquea, como veis, la mayor parte de campos, ¿sí? Y solo nos deja los campos básicos, la directiva de reaprovisionamiento, sistema de reservas y también el periodo amortiguador. Como este caso es muy simple, vamos a aprovechar para ver el efecto como está configurado ahora y luego cambiando el periodo de amortiguación. Entonces, para ello tengo preparados unos pedidos de venta, ¿de acuerdo? Tengo que hacer un pequeño ajuste en directo para que me salgan bien las pruebas. Perfecto, está bien. Para facilitar y si queréis empezar a utilizar la hoja de demanda, yo os propongo que hagáis un ejercicio parecido al que estoy intentando enseñaros en el webinar, es clasificar los productos, clasificar pedidos y empezar con parámetros, con el mínimo posible número de parámetros, entonces ir incrementando, haciendo ejemplos para ver realmente qué efecto tiene cada parámetro de planificación. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a calcular el plan. Importante para calcular el plan, fecha inicial mayoritariamente debe ser hoy, ¿sí? Podríamos también poner una fecha futuro si tenemos, por ejemplo, ventas entradas en distintos meses y hacemos las planificaciones a 2 semanas vista, ¿de acuerdo? Pero por lo general veo que la mayor parte de los clientes utilizan hoy. Mi fecha de trabajo en este sistema es 27/01, por esto he puesto esta fecha. Importante, a veces se intenta salvar mensajes extraños poniendo aquí fechas a pasado. Esto nunca va a resultar, ¿de acuerdo? La fecha inicial de planificación como mínimo debe de ser hoy, porque al final lo que calcula es el inventario inicial a fecha de hoy, ¿de acuerdo? Para la fecha final, ¿qué debemos poner? Pues como mínimo debes poner una fecha que cubra la fecha que tengas en los pedidos de venta que quieres incluir y también los plazos de los proveedores. Sí, es por eso que quizá no hagamos una única ejecución de la hoja de demanda, sino que la segmentemos por plazo de entrega, proveedor, por tipología de producto, porque es importante tunear estos parámetros en función del resultado que queramos, ¿de acuerdo? Ahora mismo voy a dejar puesto básicamente un mes, 4 semanas, fecha inicial, fecha final y lo demás lo voy a dejar en blanco. Voy a filtrar por mi producto para que no se vean mejor los ejemplos. De acuerdo. En este caso, muy fácil. Si vamos al pedido de venta, ¿qué vemos? Que tenemos una fecha de entrega requerida del día 10, que tenemos en el almacén azul una cantidad de 500 y con una fecha de envío también del día 10, ¿de acuerdo? El caso más fácil que nos podamos imaginar. Como esta directiva es pedido a pedido, me ha creado una línea, ¿sí? Sin tener en cuenta inventario, exactamente para ese pedido. Si quisiéramos desde aquí saber qué pedido nos ha originado esta línea, como no estamos utilizando el circuito de pedido especial,
También podemos navegar al pedido, pero de forma distinta. Lo tenemos que hacer desde línea, seguimiento de pedido, y aquí vemos que esta línea de la hoja de demanda ha estado ocasionada por este pedido, el cual lo podemos mostrar. ¿De acuerdo? En este caso de la directiva de reaprovisionamiento pedido es el único caso donde también podemos reservar, ¿sí? Podemos reservar desde la hoja de demanda. ¿De acuerdo? Haríamos aquí reserva automática y me ha dicho completamente reservado. Importante, solo podemos reservar en la hoja de demanda cuando la política de reaprovisionamiento es pedido. ¿De acuerdo? Esto puede parecer un poco extraño, pero la idea de detrás es que realmente la hoja de demanda no es una demanda real y los sistemas, las otras directivas de reaprovisionamiento solo dejan reservar contra demanda real, es decir, contra un pedido de compra. ¿De acuerdo? Entonces, primer caso fácil. Segundo caso, para que se entienda bien el pedido. Si yo pongo otro pedido exactamente en el mismo día, ¿de acuerdo? Mismo producto, mismo pedido, mismo día, distinta cantidad, distinta cliente. Y voy a ponerle por último código de almacén para que me lo coja. Y volvemos a calcular. Nos hace dos líneas. ¿Por qué? Porque es pedido, ¿sí? Es la directiva de reaprovisionamiento, pedido. Como este caso es muy sencillo, quería aprovechar. Ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a ejecutar estos mensajes de acción, ¿de acuerdo? Para que nos cree las compras. Tengo aquí abierto la ventana de compras. Si la refrescamos, se me han creado los dos pedidos al mismo proveedor por separado, ¿de acuerdo? Y ahora, como este caso es muy ejemplo, vamos a aprovechar para ver cuál es el factor del periodo amortiguador, ¿de acuerdo? Entonces, para este ejemplo, lo que vamos a hacer es imaginarnos que el cliente nos pide en el primero pedido, como son muchas unidades, no le caben en su almacén, que por favor no se lo entreguemos fecha 10, sino que se lo entreguemos, por ejemplo, fecha 14. ¿De acuerdo? Claro, en este caso, ¿qué queremos? Que la hoja de demanda nos proponga un cambio. Este solo tendría sentido si es un producto que para nosotros también es un inconveniente tenerlo en el almacén y si nuestro proveedor nos va a hacer el favor de cambiarlo. ¿De acuerdo? Como tengo ahora configurado la ficha del producto, tengo que el periodo amortiguador es 0, por lo que si me sale todo bien en el directo, ahora lo que me va a decir aquí es que tengo que cambiar, reprogramar el primer pedido. Esto molesta mucho a muchos clientes porque entendemos que por cambios pequeños de nuestros clientes no vamos a repercutirle al proveedor. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, no quiero aceptar el mensaje de acción, no me gusta esta línea. ¿Y cómo hubiéramos podido configurar el producto para evitar esto? Vamos a recordar cuántos días he puesto de más en el pedido. Aquí he puesto 4 días, perfecto. Pues en este caso, si tuviéramos una configuración genérica, que luego os lo enseño, o como mínimo en este producto, en el apartado de planificación, vamos a poner periodo amortiguador, pues por ejemplo, 7 días. ¿Vale? Y ahora volvemos a ejecutar la hoja de demanda. Ya no nos aparece, ya no nos molesta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estáis empezando a utilizar la hoja de demanda, como os molestarán muchos todos estos cambios y al principio hasta que no tengas los parámetros te salen muchos, yo lo que recomiendo es que vayas a configuración de fabricación y establezcas
un periodo amortiguador y también un porcentaje, ¿de acuerdo? Aquí podríamos poner, yo pondría 5 o 7 días mínimo y aquí pondría un 20% si estás empezando a utilizar la hoja de demanda, ¿de acuerdo? Esto te evitará algunos cambios innecesarios que quizá al principio no quieras. Lo voy a dejar a 0 para mis ejemplos. Perfecto, pues esto es todo lo que quería ver porque no hay mucho más que ver con la directiva de reaprovisionamiento pedido. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente es el lote a lote, que realmente es mi favorita, creo. Últimamente me está dando buenos resultados implementar las políticas de lote a lote, ¿de acuerdo? Entonces, como hemos dicho, la podemos hacer que se asemeje más al pedido o podemos hacer que se asemeje más a cantidad, a una política de cantidad. Vamos a ver cómo. Para ello, el producto que he escogido es el mouse. ¿De acuerdo? Tenemos 0 inventario, tenemos unas compras que, disculparme, las tengo que borrar para que me salga bien. Un momento. De acuerdo, he estado practicando antes para comprobar que todo nos salía bien y me he dejado borrar alguna compra. De acuerdo, para eso he creado estos dos pedidos de este producto con el producto 80.207. Aquí vamos a poner una cantidad de 20 y en este primer ejemplo vamos a poner una fecha de envío de 10 de febrero. Para este segundo pedido que tengo esta línea, de momento la voy a borrar el almacén para que no me salga. Os estoy enseñando cómo hago todos estos trucos para que salga bien la demo, porque al final para que te salga bien la hoja de demanda tienes que probar, ¿de acuerdo? Así que recordar que aquí tengo 4 ventanas abiertas, una con el producto, pedidos de venta, la hoja de demanda y la compra. Es importante tunear, ¿sí?, todos estos ejemplos para ir probando casuísticas sin tener que crear muchos documentos, ¿de acuerdo? Y en Entonces, el entorno de test. exacto, en el entorno de test sobre todo. De acuerdo, si ahora hacemos una modificación del plan y ponemos el número 7, de momento solo me sale una línea con fecha de vencimiento, la fecha en la que necesito para el picking, menos el plazo de entrega de este producto, me comenta que haga una compra, ¿de acuerdo? Durante el mismo día, otro cliente me ha pedido el mismo producto. Como hemos visto, vamos a poner también la misma fecha de entrega, ¿de acuerdo? Como hemos visto antes en el pedido a pedido, aunque fuera la misma fecha de entrega, nos había puesto dos líneas distintas, ¿de acuerdo? En este caso, si hacemos un calcular plan, como están en el mismo día, nos los ha unido en uno. Pero si vamos a ver el producto, este lo ha hecho porque es el mismo día, ¿de acuerdo? Y el periodo de acumulación de lotes no lo tenía informado, pero es el mismo día, por lo tanto me lo ha unido. Si, por ejemplo, este segundo pedido hubiera estado solo un día después, ¿sí? Y calculamos otra vez la hoja de demanda, me lo seguiría separando. ¿Qué tenemos que hacer para que nos lo siga uniendo? Es decir, esto un poco sería lo más parecido a utilizar pedido. Simplemente que si coincidiera que al mismo día tenemos dos pedidos, eso sí que nos los sumaría. Pero si no, nos los mantendría separados. Ahora, si voy en la ficha de producto, importante, creo que el campo más importante de la directiva lote a lote es el periodo de acumulación de este lote. ¿De acuerdo? Aquí lo que estás diciendo es qué ventana desde el inicio de la planificación quiero acumular en una única ventana, si en un único pedido, las ventas que estoy haciendo. Siempre la fecha va a ser que cubra
la fecha de la compra va a intentar cubrir la primera necesidad dentro de ese periodo, ¿de acuerdo? Eso es importante porque si hacemos, por ejemplo, una planificación a 3 semanas y yo aquí pongo 7 días, nos va a acumular las ventas en periodos de estos 7 días, ¿de acuerdo? Aquí vamos a poner 7 días y vamos a eliminar y nos sale ya la fecha agrupada. Si ahora ejecutamos este mensaje de acción, ¿de acuerdo? Nos crea, si refrescamos aquí, vale, nos ha creado, creo, una de estas, la compra 29, correcto. Y en este ejemplo, por último, lo que os quería demostrar es el efecto del campo cantidad, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la reposición y la cantidad amortiguadora. Esto quiere decir que si el cliente cancela unas cuantas unidades, nosotros cancelamos la compra o no. En este caso voy a poner que si el cliente me cancela hasta 5, bueno, primero para hacer el ejemplo vamos a poner 0 para ver la diferencia, ¿sí? Pero la idea es definir qué cantidad queremos que no nos afecte, ¿de acuerdo? De momento dejamos 0, vamos a la venta, cualquiera de las dos. Y en este caso le digo que realmente solo quiero 17. ¿De acuerdo? Si no hacemos nada más, la hoja de demanda me va a decir que tengo que cambiar el pedido. Sí que tengo que hacer un cambio de cantidad, no un cambio de fechas porque no le he tocado. Y estas líneas suelen molestar también, ya que al final si tenemos plazos de entrega cortos con nuestro proveedor y los costes de los productos son de 1,80 y creemos que ese producto tiene salida, quizás seguramente nos lo queramos quedar en stock. Estas líneas, como digo, a muchos planificadores les molestan, entonces vamos a ver qué parámetro debemos utilizar para que esto no ocurra. Vamos aquí y vamos a poner que la cantidad amortiguadora hemos dicho que era 5. Si hacemos este cambio, cuando estás haciendo ejemplos, si cambias algo, que es lo que vas a estar haciendo, cambiando parámetros en la ficha del producto, una vez los hayas cambiado, sal por aquí, porque si no a veces no se aplican, ¿de acuerdo? Y yo también por metodología salgo del producto, salgo del pedido, porque si no a veces te vuelves un poco loco diciendo por qué no me está cogiendo ese parámetro, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos y ya no nos sale nada. ¿Por qué? Porque el cambio era de 3, le hemos dicho que queríamos hasta 5, ¿sí? Y por lo tanto no nos ha cambiado la compra. Recordad que si no queremos determinar esto por cada uno de los productos, lo podemos poner genérico como porcentaje porcentual, ¿sí? En la configuración de fabricación. ¿De acuerdo? Realmente no tengo más ejemplos del lote a lote, pero realmente podemos conseguir más cosas en el lote a lote que quería explicaros. Como veis, el lote a lote no tiene un punto de pedido, pero he visto que se usa bien el stock de seguridad, puede representar, de acuerdo, un equivalente al punto de pedido para los casos de lote a lote, donde si aparte de si se vende, si bajas por mínimo de un stock, que normalmente es muy bajito, pero si, por ejemplo, tenemos menos de un stock de 3, también queremos que nos salga una alerta. Es por eso que el pedido, este sistema de reaprovisionamiento lo podemos ir tuneando para que también acepte inventario. Y por último, aparte de también no podemos utilizar cantidad máxima, pero sí que podemos utilizar múltiples de pedidos o cantidades mínimas. Es decir, que el lote a lote podría estar sin ninguna configuración, prácticamente actúa igual que el pedido, pero si utilizamos periodo de acumulación de lote, stock de seguridad y, por ejemplo, una cantidad mínima de pedido también, ¿de acuerdo? Aquí lo que estamos diciendo, por ejemplo, vamos a poner
10 es, si mi inventario baja por debajo de 3, cómprame esta 10. Si compro porque tengo que comprar, como mínimo compra 10. Esto por lo general es un requerimiento del proveedor, ¿de acuerdo? Pero básicamente los campos más importantes son este, ¿de acuerdo? Pero podemos complementarnos de estos campos para obtener realmente una propuesta que sí que acepte hasta cierto nivel de stock, ¿de acuerdo? Veo que vamos un poco justos de tiempo, ¿correcto, Noemí? Sí, eso es. Vale, ok, perfecto. Pues entonces simplemente lo que voy a hacer es explicar el campo de cantidad máxima desde aquí. Vamos a cambiar la directiva de este producto. Como hemos visto, al cambiarla se nos ponen en gris y ya no afectaría este periodo de acumulación de lote. Se nos ponen en gris estos de aquí, pero se nos abren todos estos de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, cantidad fija, cantidad máxima, funcionamiento muy parecido, diferencia, uno te pide, si cruzas el punto de pedido, te pide una cantidad fija y el otro te hace la resta hasta llegar al stock máximo. ¿De acuerdo? Importantísimo con esta directiva de reaprovisionamiento. El punto de pedido. Todo tiene que estar en consonancia. El punto de pedido tiene que estar directamente relacionado con el plazo de entrega. El punto de pedido representa, en su teoría, la cantidad de producto que vamos a vender desde que el día que compramos hasta que recibimos la compra. Esto funciona muy bien cuando los ciclos son periódicos, es decir, tú compras cada 2 semanas religiosamente a tu proveedor, ¿de acuerdo? Cuando las compras son mucho más volátiles, pues ese punto de pedido pierde un poco su significado y a veces es por eso que las propuestas que nos hacen no las entendemos muy bien, ¿de acuerdo? Pero sí que por favor intentar poner un punto de pedido que refleje, pues siempre podemos poner un poco más, pero que intente reflejar las ventas que vas a tener durante el ciclo de reaprovisionamiento, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues por ejemplo, podríamos poner cantidad, punto de pedido 50, si creo que voy a vender 50 unidades durante 5 días, ¿de acuerdo? Voy a poner un stock máximo de 75, ¿de acuerdo? Y estos campos que también son importantes, sobre todo he visto durante COVID, importante el nivel de desbordamiento. Quiere decir que si por algún motivo voy a superar el stock máximo, porque las ventas cambian de fecha, porque he hecho una compra manualmente, eh, en algún momento realmente voy a superar estos stock máximos en mi almacén, el sistema, como hemos dicho antes, intenta evitar este stock. Entonces te diría que tienes que tienes que cancelar, que es una excepción, que estás superando el stock máximo. Entonces, cuando tengáis un periodo un poco donde vais a hacer compras quizá más grandes, es importante poner el nivel de desbordamiento. En este caso lo pondría, pues, no sé, durante el COVID lo hubiera puesto hasta 150, que es en un momento dado quiero poder tener hasta el doble de stock si es requerido, ¿de acuerdo? Y el ciclo también es muy importante, ya que como parecido al periodo de acumulación de lotes, como hemos dicho, el sistema lo que hace es calcular inventario a fecha de inicio de la planificación, pero nos hará luego tantos recálculos de inventarios como ciclos tengamos puestos. Es decir, si hacemos una planificación a 3 semanas vista y mi ciclo son 7 días, nos hará estas comprobaciones de inventario al principio de cada 7 días para agruparnos demanda y para agruparnos las compras. Esto también tiene que tener sentido con esta fecha, ¿de acuerdo? Al final, todos estos parámetros tienen que estar, están relacionados, ¿de acuerdo? Y por último, solo quería decir 2 cosas más. Uno es, veis que no he puesto mucho énfasis en los modificadores de pedido, que son importantes, pero dejarlo para lo último. Es decir, los modificadores de pedido son eso, son modificadores que nos ayudan a que nuestra planificación rija, por ejemplo, requerimientos del proveedor. No los sobreutilicemos para, por ejemplo, en vez de realmente pensar un buen punto de pedido,
porque realmente estos tienen un efecto al final del cálculo, no a la raíz, ¿de acuerdo? Entonces siempre digo que el 80% del cálculo debemos estar contentos primero con la base de nuestras parametrizaciones y dejar estos ya para los últimos retoques, ¿de acuerdo? Pues esto será todo lo que quería cubrir para que haya tiempo para preguntas. Perfecto, Carmen. Muchísimas gracias. Mientras damos un poco de tiempo para ir recibiendo preguntas, Ujú. sí que me gustaría lanzarte yo una primera, aunque lo has ido comentando durante el webinar, y es para una empresa que quiera empezar a utilizar esta funcionalidad. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Cuáles serían los primeros pasos que tendría que tomar? Seleccionar una categoría de producto, por ejemplo, una categoría que tenga bastante rotación, que se componga de 20, 30 productos, hacer un buen ejercicio de determinar cuál es la política realmente que necesitamos y ir incrementando, primero también poner todos los parámetros de amortiguador, ponerlos altos, ¿vale? Y entonces empezar a utilizarlo y investigar, porque al final la hoja de demanda, a ver si me sale algo ahora, o ya lo había cambiado todo, no me sale nada, pero la hoja de demanda, desde aquí, desde línea seguimiento de pedido, siempre nos va a decir por qué nos está saliendo esa línea. Entonces, es un poco un trabajo iterativo de ir refinando y ir entendiendo. Lo importante es tú tienes que entender la propuesta que te hace. Te puede gustar o no gustar. Si no te gusta, puede que puedas modificar parámetros, pero si no la entiendes, entonces pide ayuda también, pídenos ayuda para que hagamos este ejercicio contigo. No es un ejercicio fácil. Perfecto. Tenemos una pregunta. Eneco nos pregunta, ¿el pedido de devolución de compra entra en el cálculo de las necesidades de la hoja de demanda? No, pero sí que entra en las reservas. Si el pedido de devolución de compra no entra, no te saldrá aquí una línea para calcular las devoluciones. Ok, perfecto. Y entonces, para dar también un par de minutos más para demás preguntas o por si Eneco tienes alguna duda adicional sobre esto, tan importante saber cómo utilizar la hoja de demanda como también decidir cuándo no es una buena funcionalidad para tu empresa. Ujú. ¿Cuándo no recomendarías utilizar esta funcionalidad? Sí, empresas que tengan una variación de productos muy alta, es decir, por ejemplo, industrias como puede ser la electrónica, sí que las referencias cambian continuamente, que los productos dejan de estar en catálogo, que tienes una volatilidad de que, por ejemplo, durante 3 meses puedes vender 10.000 unidades y luego puedes vender cero y luego puedes vender 100.000. Para todas estas empresas con mucha volatilidad es muy difícil utilizar el sistema que propone Business Central y debéis utilizar herramientas complementarias como JetReport para calcularlo más dinámicamente. Perfecto. Démosle unos minutillos más, que veo que hay asistentes que están escribiendo. Nueva pregunta. Si calculas el plan a primera hora de la mañana, ¿poner la fecha inicial a día anterior sería correcto? Si no ha habido ninguna salida, ok. Sí, sí, a primera hora de la mañana, antes de que nadie haga una salida, sí. Pero igualmente, no habrá, si es este el caso, no habrá cambiado el inventario de ayer a hoy. En este caso, yo continuaría poniendo hoy. Entiendo que el tema es por las fechas de pedido. Podemos ir por ahí para que las fechas no estén en el pasado. Entiendo que la pregunta va por ahí, porque si no salen errores de que las fechas estaban en el pasado. Espera que estamos. Exacto. Ya. Eh, entonces, en este caso, si las compras son diarias y se hace a primera hora de la mañana, ok. Lo daríamos por bueno entonces. Ujú. Perfecto. Y nada, yo creo que con eso terminamos. De momento no hemos recibido ninguna pregunta más, pero recordar que siempre nos podéis contactar por soporte o por otras vías y podemos explorarlo. Darte las gracias, Carmen, por la presentación tan completa y los ejemplos que has preparado para mostrarnos.
esperamos veros en los próximos webinars. Cualquier pregunta quedamos a vuestra disposición y os deseamos un feliz día. Encantada, muchas gracias.